Familia, el Señor te bendiga. Hemos querido ofrecerles a ustedes este espacio llamado el Camino de Salvación, comenzando con esta palabra de Filipenses 3:1, de estén siempre alegres. Pidamos esta virtud de la alegría que nos enseña Santa Hildegarda, y también estemos alegres con el corazón y con la razón, porque a pesar de todo lo que estemos viviendo, Dios tiene un plan de salvación para nosotros y muchas veces lo desconocemos. Por eso dice también el Señor en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la invitación es a que a partir de hoy comencemos este camino de 90 días hasta el día del Sagrado Corazón, 27 de junio, y el día del Inmaculado Corazón, 28 de junio. Corazones unidos para renovar nuestra consagración, para que conozcamos y aceptemos este plan, este camino de salvación que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de ser lo más católico que podamos. Entonces, comencemos. Bueno, si te preguntan a alguien que te encuentres, ¿tú en qué crees? ¿En qué consiste tu fe? ¿Qué responderías? O si en alguna ocasión alguien te preguntara por tu posición frente a algún tema de actualidad, te pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Qué responderías? Como católicos, nosotros creemos en las enseñanzas que nos ha dejado la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra Iglesia Católica, comprendida en 3 pilares: las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición. En esto consiste nuestra fe. Muy fácilmente podríamos decir, yo creo que, a mí me parece, y todo esto es una opinión personal, pero no pasa de ahí. Quienes hemos trabajado en investigación sabemos que cuando afirmamos algo no podemos hacerlo como una opinión personal, sino debemos estar referenciados y sustentados en un autor acreditado. Por eso es muy importante que sepamos que nosotros creemos y nos movemos solo y por lo comprendido en estas enseñanzas, escrituras, magisterio y tradición, que forman el depósito de nuestra fe, un tesoro infinito de riquezas para nuestra salvación, conocido como la doctrina católica. Esto es como un butaco de 3 patas que se apoya, 1, en las Sagradas Escrituras, la Biblia católica, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento aprobados por la Santa Iglesia. 2, la tradición, enseñanza de los santos apóstoles, santos padres apostólicos y santos padres de la Iglesia, comprendido en lo que conocemos como el Catecismo de la Iglesia Católica. Y 3, el Magisterio, que consiste en el Denzinger, solemne definición pontificia y los dogmas de fe. Y es muy importante tener en cuenta la posición de la Iglesia sobre las revelaciones privadas. Nos dice el numeral 65, 66 y 67 sobre las revelaciones privadas del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, primera parte, capítulo 2, artículo 1.3. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Numeral 65. De manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, y en los últimos tiempos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:1-2.
Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando Hebreos 1:1-2. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que habla antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo. Punto 184. No habrá otra revelación, numeral 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. En una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de los santos de la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes, entre comillas, revelaciones. Y sobre la enseñanza de los doctores de la Iglesia dice: doctor o doctora de la Iglesia es un título que la Iglesia, el Papa o un concilio ecuménico otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. El título de doctor representa además el de oficio litúrgico, la recomendación de su doctrina, sobre todo en el orden de la enseñanza. Por eso en este camino de salvación vamos a hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras, por las revelaciones de Santa Hildegarda y por las revelaciones aprobadas y en estudio de la Santísima Virgen María, para comprender en qué consiste este camino de salvación, este plan de Dios para salvarnos. Y un punto clave también es entender lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica de cómo debemos interpretar la Biblia en un sentido nupcial. Dice la segunda parte del capítulo 3 del artículo 7.1, el matrimonio en el plan de Dios. El matrimonio en el plan de Dios, 1602. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26, 27, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7, 9. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio,
de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. 1 Corintios 7:39. Y concluye este numeral con esta parte clave y dice: todo ello en la perspectiva de una nueva alianza de Cristo y de su Iglesia. Efesios 5:31-32. Aquí está la clave de por qué todas estas revelaciones privadas y públicas o públicas y privadas podamos entenderlas y estudiarlas en esta clave de este plan de salvación, como Jesús el esposo que viene a unirse con su esposa, siendo la esposa la iglesia, pero también cada alma. Esto es clave para estar siempre alegres, para purificarnos, para asumir este destierro que vimos en este valle de lágrimas, que es la tierra, como un medio de purificación para prepararnos, como una novia se purifica y se adorna para su esposo. Seguimos caminando. Un abrazo, el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe siempre.